Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar del juego de mesa Sherlock Holmes, Detective y Asesor. Y bueno, el juego de Sherlock Holmes, Detective y Asesor es un juego de mesa de 1 a 8 jugadores, más o menos, porque se puede jugar más o menos lo que se quiera, de la editorial Edge Entertainment, creado por Raymond Edwards, Susan Goldberg y Gary Grady, con una duración de unos 90 minutos y bueno, pues para 12 años o más, aunque eso también podría ser la duración de la partida. Y bueno, más que un juego es como una especie de experiencia, es como una especie de partida de un juego de rol, básicamente. Los componentes del juego serían pues el libro de historias con 10 historias, el mapa de Londres, un libro de las reglas y directorios varios con direcciones y las reglas básicas del juego, un periódico del día y periódicos de los distintos días, y un directorio de Londres con los distintos habitantes. En el juego nosotros interpretamos hasta cierto punto a Biggins, uno de los extraordinarios de Baker Street, que son un grupo de chavales que básicamente ayudan a Sherlock Holmes a investigar sus casos. Entonces la partida comienza cuando se nos presenta un caso en el que se nos pone en situación de pues qué es lo que ha ocurrido, dónde estamos, ha muerto no sé quién, han robado esto, tal y cual. Y entonces, bueno, pues empieza la historia y nos ponemos a investigar. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Y el juego básicamente consiste, aunque esto no es la gracia, en superar a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, digamos que tiene una puntuación de 100 y entonces tú tienes que intentar resolver el caso utilizando el mínimo número de pistas posibles porque cada pista que uses resta 5 puntos. Entonces, bueno, hay que intentar utilizar pistas las más principales posibles, no usar pistas, pues yo que sé, que no te ayuden a resolver el caso y tal y cual. Entonces, al final del capítulo, cuando ya has resuelto más o menos o piensas que has resuelto el caso, pues has mirado todas las pistas que has necesitado, tal y cual, más o menos tienes una idea clara del caso. Nosotros siempre jugamos en grupo, entonces como una especie de consenso, ¿vale? Pues en cualquier caso, pues llegas ahí, vas al final del libro, de ese caso, y hay una serie de preguntas. Unas preguntas primarias, que son para resolver ese caso, básicamente, y unas preguntas secundarias que se refieren a casos adyacentes y situaciones que hay durante la historia que no son del caso principal, pero que te ayudan a puntuar más. Y entonces se recuenta al final de la historia, se cuenta al final de la historia de verdad, se lee qué es lo que ha pasado, tal y cual, se comprueban los puntos, se comprueba lo cerca que has estado y pues según los aciertos y las pistas que hayas usado vas sumando, restando puntos y con la puntuación que quedes pues es lo cerca o lejos que te has quedado de Sherlock. Como ya decía antes, pese a que la teoría del juego básicamente consiste en utilizar el mínimo número de pistas posibles, la gracia del juego no es intentar superar a Sherlock Holmes porque nunca vas a poder. La gracia del juego es pues disfrutar de las pistas, pues investigar distintas cosas, porque al final se han currado un juego, se han currado una historia, se han currado un montón de texto para que también tú lo disfrutes, con lo cual a mí tampoco me parece mal el pues, utilizar más pistas para pues disfrutar de eso que han generado. La duración de la partida es bastante larga, no es un juego de rol, no necesitas días, pero sí una tarde larga necesitas para montarlo. Además, suelen aconsejar que utilices una libreta para ir apuntando cosas. Nosotros directamente conectamos el ordenador a la tele y metemos un Word y vamos apuntando en el Word para poder utilizarlo con el buscador para buscar palabras. Encima hay que utilizar el periódico del día, que no es corto. Y ya no solo eso, sino que según vas avanzando en las historias, puedes utilizar también los periódicos de los días anteriores, que eso es un sin Dios. Y luego está todo el trabajo en equipo que hay detrás, pues básicamente cuando vas descubriendo las distintas pistas, con el grupillo de amigos con el que estés jugando, pues hacéis un poco de consenso, conversaciones, ponéis en cada uno sus, digamos, ideas en común para llegar a un acuerdo y nada, pues básicamente intentar entre todos llegar a una conclusión de qué es lo que ha pasado de verdad. El juego cuenta con 10 historias, pero aparte de eso hay varias ampliaciones y bueno, aunque técnicamente el juego no es rejugable, porque claro, una vez has jugado una historia ya sabes de qué va, la verdad es que pues nosotros no nos solemos juntar como para avanzar, para jugar una partida de estos, y la última vez que jugamos pues a lo mejor fue hace año y pico, 2 años, con lo cual si volvemos a jugar la primera historia no nos vamos a acordar de nada. Además de eso, el dueño del juego, si juegas con otro grupo de gente, lo que sea, puedes hacer de rollmaster. Si tú ya te sabes la historia, pues puedes hacer de rollmaster y darle un poquito más de vida al juego, o sea que hay formas y formas. Y entre las ampliaciones, al parecer cabe destacar la de Jack el Destripador y Aventuras en el West End,
Y como aquí no puedo jugar una partida como en otros juegos para enseñar un poco en qué consiste, directamente lo que voy a hacer es pues enseñaros un poco las cosas que hay. Pues lo que os he ido contando, el mapa, los periódicos y tal y cual, ahora abriré la caja, os enseñaré un poco las distintas partes que hay del juego y pues si queréis incluso empezaré a leer pues el principio del primer caso un poco como ejemplo. Pero no una partida porque eso sí que son horas. Y como ya he dicho, en esta ocasión, en lugar de una partida, lo que voy a hacer es enseñaros un poquito las partes del juego. Vamos a abrir la caja de Edge, como ya hemos dicho. Y aquí tenemos, pues, como lo tengo ordenado la última vez que jugamos, los periódicos, ¿vale? Veis que son distintos. Es solo una hoja. Lo que pasa es que es una hoja por las dos caras de muchísima información. Y claro, hay muchas cosas que son, pues yo qué sé, las puntuaciones de no sé qué, nombre, el titular de no sé cuánto, un espectáculos, la sala de billar tal. Claro, hasta que no avanzas en la historia tampoco tienes muy claro qué tienes que buscar, porque a lo mejor en la historia dices, no, pues el protagonista trabaja para la empresa metalúrgica no sé qué, y aquí hay una noticia sobre la empresa metalúrgica no sé qué, vale, guay. Pero a lo mejor cuando avanzas en la historia descubres que el protagonista estaba saliendo con tal señora, y resulta que aquí hablan de tal señora, hasta que no has avanzado en la historia no puedes saberlo, y bueno, pues es un sin Dios lo de los periódicos. Y encima eso, lunes 12 de marzo del 1988, junio del 88, con lo cual este es posterior, cuando hagas el caso de este, todo lo de este y todo lo de este influyen, ¿vale? Con lo cual estos dos periódicos van a ser relevantes, necesitas los dos para el siguiente caso, y así sucesivamente. Y claro, ahí pues no sé si eran los 10, no sé si había un periódico por caso, creo que sí. O sea que es un sin Dios. El libro de los casos. Tochito, ¿vale? No sé si ponen el número de páginas, sí, 163 páginas, los 10 casos, ¿vale? Ahora lo veremos, porque esto prefiero verlo cuando lo último. El mapa de Londres. Aquí está Sherlock. Bueno, no voy a abrirlo entero porque es muy grande. Pero vamos, más o menos para hacerse una idea. Bueno, sí, al final sí. Tienes tus números, las calles, los nombres de las cosas más importantes. Y entonces, pues esto sobre todo va por zonas, también suroeste, centro-oeste, tal y cual. Sobre todo sirve para que si, yo qué sé, tal persona estaba aquí a las 8 y el asesinato fue a las 8:30 aquí, pues sabes que no ha podido ser porque no llegaba o cosas así. Y luego pues también por ver un poco lo cerca o lejos que estaban, si resulta que hay un parque al lado y venía con los pies sucios, pues si este salía de aquí, venía con los pies sucios porque había pasado por este parque, porque luego se lo encontraban aquí, yo qué sé, cosas de esas para hacer cábalas. La verdad es que eso es entretenido. El mapa es de las cosas que menos se usa, porque al final tan específico no consigue serlo, pero está muy bien. La guía de Londres, ¿vale? Estas son puntuaciones nuestras que voy a quitar. Distritos postales. Pues básicamente cuando tienes que buscar la guía de Londres, bueno, las zonas del mapa y los nombres de la gente. Pues quiere que si este hombre antes de morir había hablado, comentó que había hablado con el señor Ellis Baker. Pues te vas aquí y dices Ellis Baker. Es el 49 sudoeste. Pues te vas al libro de pistas, que luego os enseño, al 49 sudoeste, y vas a ver si el Ellis Baker ese, pues tienes la posibilidad de hablar con él o no. Quiero decir, aquí la cosa es que tú, pues que si quieres ir a hablar con alguien, buscas este número, ¿vale? El número de su ubicación, digamos, en el mapa, y básicamente, pues te vas al libro de pistas y en el libro de pistas todo lo que puede ser relevante lo han escrito, pues si vas a casa de Ellis Baker te pone un texto de entras en casa de Ellis Baker y te cuenta no sé qué, tal y cual, y eso. ¿Vale? Luego lo veréis cuando abramos eso. Y nada, eso es una guía de todas las personas de Londres. Y también aquí, pues, al final, peleteros, parques, pues si estás buscando otra cosa, pues yo qué sé, fue una joyería y buscas joyerías por su barrio. Y dices, mira, joyerías por su barrio está esta, tal, no sé qué. O sea, que es un poco también de apañártelas como quieras. Y luego, jolín, sí que tengo roña aquí. Hala. Ya la caja está vacía, o sea, lo único que queda es esto, que son las reglas del juego, que básicamente te explica un poco los objetivos, cómo se puntúa, el desarrollo del juego, la preparación, informadores, porque claro, aparte de eso hay esta gente de lista de direcciones e informadores. Están pues el forense, está también Mycroft, que a veces ayuda, temas de política, luego había el propio Sherlock Holmes si le quieres preguntar, Lestrade. Había más personajes a los que podías ir a preguntarles sobre el caso. Pues yo que sé, han matado a no sé quién. Pues lo primero que vas a hacer es hablar con el forense para ver cómo está el cadáver. Ese tipo de cosas. Son como ayudas que te vienen muy bien. Y luego hay algunas que te ayudan mucho y otras que no tanto. Pues por ejemplo, si el tema es político, a lo mejor Mycroft es importante. Pero si el tema no es político, a lo mejor no te interesa tanto.
Y ahora pues voy a enseñaros un poquito cómo funciona el libro de pistas. Pues a ver. Quitamos también la caja. La primera página es la guía de los 10 casos. Y entonces el magnate del armamento sería el primero. Y entonces esto sería pues 12 de marzo del 88. Y básicamente pues es como una especie de historia en la que te cuentan, pues, aunque ya era final de invierno, Marsden está siendo muy duro, de hecho, bla, 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 no sé qué. Entonces aparece Holmes, aparece Watson, entras tú como Biggins, te cuentan un poco qué ha pasado y te mandan a investigar. La historia son 2 páginas normalmente, ¿vale? Y ya está. Y a veces tienes alguna pistilla aquí, alguna cosa, anotaciones y tal, que te pueden servir para alguna cosa del caso. ¿Vale? Dibujos que, bueno, que te vienen bien. Y esto es lo que decía, barrio sudoeste, luego barrio sudeste. Y distintas cosas. Imaginaos que hemos visto que queríamos hablar con no sé quién del 56 sudoeste y te vas al libro y entonces 56 sudoeste es esto. El mayordomo, la casa de los Raglan debe ser, porque esto habla de los Raglan. Pues van y te cuentan esto. Entonces ya son más pistas que tienes. O incluso a veces pues vas a hablar con no sé quién y te da una lista de cosas. Como aquí. Y con esto, estas son las pistas que estaba comentando que hay que usar para ir avanzando en el juego. Con las pistas cuanto más uses es peor, pero al final pues evidentemente también las disfrutas. Esto es lo que yo decía, que cuando estas pistas son todo historia que se han currado, algunas pistas no sirven de nada, a veces que vas a casa de alguien y no hay ni pista porque no es relevante para la historia realmente, pero que todo esto, si al final usas 3 pistas, te tiras de 10 páginas, usas una, ¿sabes? Es una pena. Y luego viene la última parte, la de las preguntas. Aquí están la primera serie, que son las del caso, la segunda serie, que son las de los aledaños, digamos, y así sin enseñar rápido por encima, pues eso, solución, las puntuaciones de Holmes, cómo ha usado, qué pistas ha usado, y ya está, y empezaríamos con el siguiente caso. Y así sería más o menos lo que hay para una partida, luego ya es ponerse. Como conclusión es decir que es un juego muy, muy divertido, muy currado, muy bien traducido, me gusta mucho la verdad en ese sentido, que requiere de muchas horas de juego y además de estar despierto para poder disfrutarlo bien. Es una partida, pues eso, como una partida corta de rol básicamente, y aunque son 10 historias solamente, pues cunden bastante y lo que cuesta pues está bien compensado, o sea, se compensa. Es un juego pues que en general yo recomendaría mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, le deis un buen like y que os suscribáis al canal.